Luego se disminuyendo formatos de manera aún no llegado el lenguaje de oficina, estamos en etapa de las pero ¿qué material se debe imprimir la no, ¿cuántos son? Eso, y tiene que haber 5.000 hojas para imprimir los resultados.
Buenos días, ¿me escucha? Hola Carlos, Hola, ¿cómo está, ¿qué profesor tal? Luis Buen Castillo? día, buen día. Yo ahorita tengo clase con los de Química uno, sino que he ingresado para verificar la asistencia, porque hay algunos profesores que me dicen que sí han autorizado para que sus alumnos ingresen, pero hay otros que dicen que no, que están en evaluación, pero como te mandaba un mensaje ahí habrá que esperar, pues, de ahí ya, Ya tenemos. ya, Ya, listo, ya, chaucito. ya, Ya. ya. En la charla de mañana sí puedo estar, no tengo clase, ¿ya? ¿Mañana a qué hora? Igual, pues, a las 8 de la mañana con lo de tercer semestre. Ya, ya, ya. Y ahora en la noche también con lo de quinto de la noche. Listo. Ya. Ok. Alumnos, buenos días. En el chat hay un aviso ahí, por favor. Todos los que van a participar del taller se van anotando ahí, por favor. Nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, carrera que están siguiendo y la edad. Esto va a servir para bolsa de trabajo, por favor. Ustedes están en el último tiempo.
Buenos días. Reitero que todos los alumnos que van a participar en el taller, anótense por favor. Ahí en el chat les he puesto ahí la información, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, edad y carrera que están cursando. Ya podemos dar inicio. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el último taller, que era cómo afrontar exitosamente un proceso de evaluación personal. El objetivo de este taller es que los buscadores de empleo como ustedes aprendan técnicas a desarrollar habilidades para afrontar una entrevista laboral, y así también el objetivo de lograr que ustedes mismos conozcan las diversas pruebas psicológicas que se utilizan en el proceso de selección de personas. Sí están viendo la pantalla, ¿no? Hola. Sí están viendo la pantalla, ¿no? Bueno. Buenos días. Ese es el objetivo. Vamos, sigamos. En cuanto a las evaluaciones psicológicas, lograr que ustedes reconozcan las pruebas psicológicas, el objetivo de las mismas y tipos de evaluación que existen, y cómo se podrán afrontar estas dentro del proceso de selección personal. Ustedes ven ahí una prueba que es la prueba de personalidad, que son unas manchas de tinta, y cada mancha de tinta tiene una interpretación de lo que ustedes observan, ¿no? Las pruebas técnicas, bueno, ya las vamos a desarrollar, son de referente a su carrera, y las pruebas psicotécnicas son las que se refieren más que todo a lo que es habilidades y capacidades intelectuales. Ahí estamos. Pruebas de personalidad. Buscan conocer los rasgos de personalidad, seguir las indicaciones. Esa es una de las observaciones que se les hace a usted. Seguir nada más las indicaciones, lo que le dice el psicólogo profesional,
o el reclutador o el jefe de personal. Una de las cosas importantes que aquí tienen estas pruebas es que lo que ustedes presentan en su CV o presentan de repente en una evaluación de conocimientos, no se ve los rasgos de personalidad de repente de algún postulante que tenga de repente un problema psicológico o un problema psiquiátrico. Entonces, estas pruebas de personalidad nos sirven para poder eh, tener los insumos del diagnóstico para elegir el mejor perfil que nosotros necesitamos. Esa es una prueba muy importante en las pruebas de selección de personal, la prueba de personalidad. Luego tiene las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas se refieren más que todas las evaluaciones relacionadas directamente con los conocimientos, funciones, tareas del puesto al que ustedes están postulando. La única manera como desarrollar, porque ustedes conocen, ustedes tienen esas habilidades duras, esos conocimientos, habilidades, destrezas que ustedes ya han ido desarrollando en el trayecto de su formación. Entonces, mantenerte calmado y no desesperarse y no ponerte nervioso. El tercer proceso de lo que es evaluaciones tiene que ver con las pruebas psicotécnicas. Estas pruebas psicotécnicas evalúan las capacidades intelectuales básicas para la realización de tareas concretas relacionadas al puesto de trabajo. Aquí hay un conjunto de ítems dentro de la prueba que tienen un ponderado, o sea, que no necesariamente desanimarte si al finalizar el tiempo poseído no te ha respondido a todas las preguntas. Tienen un peso, cada ítem tiene un peso. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que es pruebas de personalidad. Por ejemplo, les pueden decir una persona bajo la lluvia, un árbol, casa, persona, árbol. Le pueden decir también, dibuja una persona con una pistola. Le pueden decir, de repente dibuja una persona y luego te dicen, dibuja a la persona del sexo opuesto. Si ustedes se dan cuenta en esa figura que ustedes están viendo ahí ¿cómo se llama? En la persona bajo la lluvia, si se dan cuenta, el paraguas está en el aire. Y si se dan cuenta, también esta raya que han puesto ahí en la parte final, significa que está en un piso o está en un área donde está parado, ¿no? Que puede ser una vereda, puede ser una pista, qué sé yo. Entonces, muchos de los postulantes recurren ante los psicólogos a preguntarles, ¿lo hago con paraguas? ¿No lo hago con paraguas? ¿Le pongo camisa? ¿No le pongo camisa? ¿Le pongo pestañas? ¿No le pongo? O sea, todo tiene un significado, entiendan bien, que ahora ya no hay nada secreto, que las pruebas psicológicas están en Google. Cuando ustedes quieran de repente postular, también pueden ustedes acercarse a Google e investigar sobre las pruebas que se van a tomar. Pero tengan en cuenta que ustedes, la idea, el conocimiento está ahí en Google. Pero nosotros como psicólogos evaluamos, tenemos un criterio de evaluación mucho más amplio de lo que está en Google. Entonces, esto tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Luego de este proceso de evaluación viene la entrevista y aquí el objetivo es lograr que ustedes como buscadores de empleo conozcan que las pruebas psicológicas, el objetivo de las mismas, el tipo de evaluación que existen, cómo se podrán afrontar estas dentro del proceso de selección de personal, pero lo más importante, que hay una entrevista que tiene también un puntaje, un peso sobre la calificación para el perfil del puesto que se está buscando. Y ahí hay un intercambio verbal
entre lo que dice el emisor y el receptor. A ver, Jafet Moisés, ¿está presente? ¿Qué tal? Buenos días, Muy profesor. buenos Sí, días, dígame. muy buenos días. ¿Me puede leer cómo se debe comportar la persona antes de la entrevista? Bueno, en este caso creo que tiene que mantener la tranquilidad, tiene que estar confiado en él mismo. Jafet, está Dime. en la PPT, en el PPT, está en el Ah, PPT. ya, disculpa. A Léelo ver. nomás. Bueno, taller 3, módulo 2, entrevista laboral. Como primer punto encontramos informarse sobre la empresa. Encontramos la dirección a que se dedica y de qué manera se podría contribuir en ella. Como segundo punto encontramos estudiar el currículo de Vitae. En este caso, porque podrían hacer preguntas sobre la información que contiene. Como otro punto encontramos prepararse en las preguntas para que las respuestas sean más adecuadas. Y como último punto encontramos cuidar la presentación como la vestimenta formal, uñas cortadas, zapatos limpios y sobre todo el aseo personal. Correcto, gracias, Jafet. Miren, aquí tenemos, miren, cómo deben ir vestidos. Y les voy a pasar dentro de unos minutos un videíto que es corto, que bueno, el año 2016 fui primer puesto a nivel de todas las regiones en capacitación, y en vista de eso, América Televisión vino y me hizo una entrevista. Y oh maravilla, que la entrevista sacaron 2 videos, los han colgado en YouTube, y yo no sabía eso. Pero ahí están como algo didáctico para que ustedes puedan aprender, puedan entender lo que realmente es una, una, una guía, algunos puntos importantes que ya se están hablando en este momento. Miren, ahí está. Tómenle una foto de repente para que ustedes tengan en cuenta y asimismo ustedes poder presentarse cuando exista la convocatoria o la solicitud de alguna vacante en algún trabajo. Luego tenemos durante la entrevista, a ver, Alexandra, ¿me puede leer, por favor, durante la entrevista? Alexandra, ¿estás? ¿Está Alexandra? Bueno, parece que solamente está su sombra. Joyce, ¿me puede leer? Chicos, participen, ustedes están en el último ciclo y se supone que deben tener una actitud mucho más colaboradora, más sociable. Ya. Entrevista laboral. Llegar puntual a la entrevista. Utilizar un lenguaje formal mostrándose siempre respetuoso. Resaltar las propias habilidades y experiencia. Mantener el contacto visual. En ello demuestra interés. Mantener el celular apagado. Hablar de manera pausada. Evitar gestos que denoten ansiedad, como mover los pies o las manos, agarrarse el cabello, etc. O estar a la defensiva. Gracias, muy amable. Mira, ahí hay, gracias, muy amable. Ahí hay algunas preguntas frecuentes. ¿Se acuerdan el primer taller cuando hablamos del FODA personal? Que hablamos del autoconocimiento, la reflexión personal que ustedes deberían tener. Ahí está, mire, una de las preguntas. ¿Qué fortalezas tiene usted? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Por qué se retiró de su trabajo? No, que se murió mi abuelita, de COVID, pues tuvo que retirar, mi mamita estaba mal, enferma. No, ustedes tienen que decir por término de contrato, ¿correcto?
¿cómo puede aportar en esta empresa? Tengo información, formación, experiencia y conocimiento del puesto. Nada más, no hay de floro. No hay floro ahí. A ver, ¿cuánto desean ganar mensualmente? Miren, ustedes cuando postulen a una plaza, sea donde ustedes vayan a postular, siempre lleven un referente de sueldo. ¿Cuánto es lo que van a pedir? Por favor. No, ustedes estén en un plan de decir 1.000 soles, 2.000 soles. Miren, esa entrevista que ustedes van a ver de aquí, me la hicieron hace 2016, y el sueldo mínimo estaba no sé cuánto ahí, pero era menos de 1.000 soles, menos de 1.000 soles. Entonces, ahí cuando me hacen esa pregunta, yo hago doy la respuesta, que de acuerdo al perfil profesional, de repente, sueldo mínimo en este tiempo, ¿no? De aquí les voy a hacer pasar ¿ya? Bueno, ahí tienen la manera como ustedes deben acá también ustedes tienen la manera como entrar a la entrevista. Ustedes no van de frente, dan la mano y se sientan. No, quedan paraditos ahí para que la entrevistadora o entrevistador le diga, tome asiento. Muy bien. Miren, esto es un poco chistoso. En un instituto X me hablaba sobre pero si me dice toma asiento, si el asiento no se toma, fíjese la respuesta del tipo. Si estamos refiriéndonos a la entrada de la entrevista y la cortesía que tiene la entrevistadora o entrevistador, tome asiento significa siéntete por favor. No todos los reclutadores de personal, o los que están atrás de eso, tienen la manera, modales o la forma, ¿no?, de cómo dirigirse a usted, pero ustedes tienen que entender lo que el mensaje para todos que les está diciendo. Ya, ahí tienen cómo de sentarse. Ojo, varón y mujer, el primer check, terminando el rojo, así debe ser hombre y mujer. Ojo, no se, no se extrañen los amigos, por supuesto los varones. Nosotros los hombres tenemos una ligera, pequeña dificultad para cruzar las piernas así, y ustedes saben por qué. Entonces, eso, ténganlo en cuenta. Todo es cuestión de acomodarse, ¿ya? O sea, no se complican por eso. Y es una acción muy elegante, ¿ya? Ahora, vamos a ver quién me puede leer. Álida, creo que estabas interesada en leer. Élida, Élida, ¿me puede leer después de la entrevista laboral? Sí, profesor, a ver. Entrevista laboral. Después. Ya. Dice, el primer punto, llamar para saber los resultados, pero sin insistir demasiado. El segundo punto dice, si la respuesta no es la que esperabas, se debe agradecer por la oportunidad. Tercer punto, es importante autoevaluarse y aprender de los errores. Cuarto punto, es si la respuesta es positiva y tiene el empleo. Muy bien, gracias. Gracias, Élida. Miren, este es después de la entrevista. Ahora vamos a preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo. Miren, acuérdense del PODA, del primer taller. ¿Cuál es su peor defecto? ¿Cuánto desea ganar usted? Hay personas que acabo de entrevistar con mayor tiempo de experiencia que usted. ¿Por qué debería de contratarlo a usted? ¿Por qué se retiró de su último empleo? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Por qué le gustaría trabajar en esta empresa?
no vas a contestar, está bien bonita, bien pintada, buenos árboles, se respira bien, tranquilidad. No. ¿Por qué te gustaría entrar? Porque hay un buen clima laboral y aquí podría aportar mi experiencia, mis conocimientos, habilidades que yo manejo e información en el puesto de trabajo. No necesitas solear y ni tampoco titubear. Voy a pasarles el videíto para que ustedes lo tengan bien claro con los ejemplos que ven en el video. Vamos a compartir. Ya. ¿Sí ven? ¿Ya está compartiendo? Díganme. Alumnos. ¿Se ven? Sí, profesor. Perfecto. Entonces comenzamos. La entrevista de trabajo es el primer contacto entre el candidato y la empresa seleccionadora, con el objetivo principal de certificar si esta persona es idónea para el cargo. En ello se evaluarán sus competencias, sus habilidades y sus características personales. Y por otro lado, también se podrá evidenciar si esta persona cumple con todas las características para ocupar ese trabajo. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener controlados antes de asistir a una entrevista de trabajo. Escuchemos lo que nos dijo el especialista. Antes de una entrevista de trabajo, es muy probable que ustedes tienen obligatoriamente que saber a qué empresa ustedes se van a presentar. Conocer antes de la empresa, número 1. 2 es ir 15 minutos antes de la entrevista. 3 es la vestimenta adecuada para poder ingresar a la entrevista. Otro punto es relajarse. No estar de repente sudando demasiado, tratar de ponerse nerviosos en el momento, ¿no? Y haber ensayado también en su casa con otra persona parte de algunas preguntas que se hacen en la entrevista. Durante la entrevista de trabajo debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante la entrevista es sentarse adecuadamente, ¿no? Una de las cosas que no debe cometer la persona es responder con la misma pregunta. Eso no es un punto de evaluación también. Lo otro es no estar de repente moviendo las manos o haciendo tic o de una mirada exagerada hacia el entrevistador. Y después de la entrevista de trabajo, esto debemos hacer. Tratar de, con una manera muy sutil, llamar por teléfono y ver cuáles son los resultados del proceso de evaluación de personal. Eso, pero sin estar insistiendo. Y no es la única empresa, hay muchas empresas que pueden ellos también acceder a postular. Seguro surgieron algunas preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de nuestro sueldo con el contratador? Una respuesta puede ser, por ejemplo, de acuerdo a cómo esté pagando el mercado laboral. Personas que realmente nunca han tenido experiencia laboral, ¿no? Como por ejemplo un técnico, de repente sueldo mínimo a 1.000 soles. El que ya tiene experiencia a 1.200, el que ya tiene una experiencia mucho mayor ganada, están alrededor depende del puesto también, depende del perfil del puesto también. Ojo. Seguro una de esas preguntas difíciles de contestar estará, ¿cuáles son mis debilidades? Escuchemos qué nos dice el especialista. Que las respuestas no sean un poco como, por ejemplo,
necesito un jefe de planta y el jefe de planta, una debilidad, me dice soy demasiado dormilón. O una cajera que me responda soy demasiado confiada. O de repente una persona que es atención al cliente, le digo tengo un mal humor o me irrito fácilmente. Entonces ello no puede ser. Ahora te mostramos algunas recomendaciones. Primero, que siempre sepan y conozcan a qué empresa se van a presentar. Misión, visión, cuáles son sus metas, cuál es su trayectoria. 2, ir completamente relajados. 3, hacer un ensayo en casa sobre lo que realmente, las preguntas posibles que se van a dar, o venir aquí al centro de empleo a recibir el asesoramiento de búsqueda de empleo gratuitamente. Aquí tenemos toda una serie de manuales, tenemos todo un trabajo de talleres que se realizan para poder ir a una entrevista. Y ya lo sabes, la entrevista de trabajo será el paso más importante a la hora de buscar empleo. Te recomendamos manejar bien la situación para que así te puedas mostrar muchísimo más tranquilo. Ahora te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construir. Correcto, ¿lo oyeron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Por favor. ¿Alguna pregunta? Tengan mucho cuidado también. Otra de las cosas que ustedes no deberían hacer es, por ejemplo, ya te evaluaron, ya vieron todo, cómo se llama, cómo estás, de qué manera tú estás, ya calificado para poder ocupar el puesto de trabajo. Miren qué pasa. Tráiganme la laptop, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. El WhatsApp te lo ubican rapidito, con llama por teléfono y buen estado. Mira la fulanita insultando a la otra, despechada, insulto tras insulto en el Facebook. Eliminada. El otro, tomándose fotitos aquí con mis patas, un cevichito día viernes, día sábado, con sus compañeros, con sus patas, sus brothers, tomando y su cevichito. Día sábado, día domingo, también una fotito colgada para ver. Y luego tienen el día lunes que la esposa llama y dice, mi esposo está mal, imagínense. La empresa igual, eliminada. ¿No? Tengan mucho cuidado con ese tipo de comentarios o apreciaciones que ustedes ponen en redes sociales. Ya. Ahora que ustedes tienen el TikTok, es más rápido, se venden por ahí algunos que quieren estar ahí viéndose y publicitándose o marketeándose como personas. Tengan mucho cuidado con eso cuando busquen empleo. Ahora, otra de los requisitos que ustedes deben tener con la búsqueda de empleo, y cuando estamos hablando de evaluación, estamos hablando de la entrevista, de la fase de entrevista, tengan muy en cuenta algunas empresas te evalúan virtualmente, ¿no? Por Twitter o una videollamada. Mucho cuidado con la vestimenta. Tú te tienes que vestir tal cual fueras personalmente a una entrevista. Tú tienes que estar sentado en un escritorio, colocar la laptop y mirando la cámara, sin estar manipulando el teclado, o también de repente te has puesto ropa muy elegante de la cintura para arriba y la cintura para abajo tienes un chorro o estás con sandalias. O sea, mucho cuidado con ese tipo de conductas o actitudes que ustedes tengan frente a las entrevistas personales.
Cuidado que todo se evalúa, todo se evalúa, todo tipo de conducta. ¿Alguna pregunta? Pregunten, chicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a ver si todos se han anotado en el chat. Ronald, no sé si has podido, puedes hacer la copia de todos los participantes. Ronald, ingeniero Ronald, de todos los que están en el chat. Amigo, yo hago ahorita la copia del chat, que se escriban todos y cuando ya estén todos me avisas para yo copiarlo y en un Word y enviártelo, ¿ya? Correcto. A ver, alumnos, ¿quiénes faltan? Por favor? Yo no los tengo porque se me fue un ratito se fue la señal en la computadora. Así que, por favor, todos anoten nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, edad y carrera que ustedes están cursando. Joyce, Mónica, ¿qué te pareció el taller? ¿Por aquí mismo, profesor, por el MIC? Sí, no, en el chat. Marco, Joyce, te preguntaba qué te pareció el taller. Así estuvo muy interesante saber el comportamiento y todo lo que debemos realizar siempre antes de ir a una entrevista de trabajo. Muy interesante. Gracias, Joyce. Alexandra Francesca. Alexandra, ¿estás ahí? A ver, ¿quién más está? A ver, ¿qué opinas, Angie y Pamela? Angie, ¿te escucho? Una de las sugerencias y advertencias que les hago, necesitamos, como les decía en el primer taller, alrededor de 1.500.000 a 800 técnicos. Pero no queremos ese técnico que solamente está suscrito a las habilidades duras. Necesitamos que también sepan dominar las habilidades comunicativas, que son las habilidades blandas, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan desarrollar su nivel de lenguaje verbal, ¿no? Para que puedan ustedes participar de repente del tipo de evaluaciones de competencias que existe ahora, ojo. Entras a un taller que aparentemente tú dices te van a dar un buen desayuno, un buen almuerzo. En un taller necesitamos 5 vacantes y hay como 100 personas. Entonces se les da el taller a los 100. Y en el proceso del taller hay evaluaciones constantes de conocimientos de técnicos, de lo que realmente ustedes han aprendido o como de repente prácticas, ¿no? Y de acuerdo a los indicadores que en este reclutamiento de personal necesita la empresa, los insertan en ese taller. Si tú no eres muy comunicativo, no participas, no tienes trabajo en equipo, no eres innovador, no te comprometes con el trabajo, estás descartado. Solamente van a aceptar los 5 que sí están pilas, que opinan, que dan su punto de vista, que dan su nivel de criticidad, ¿no? Que aportan. Entonces tengan en cuenta esto para que desde ahora que están en el instituto vayan cultivando esas habilidades blandas que yo voy a coordinar con el profesor Luis Castillo para poder trabajar esas competencias laborales que les necesitan ustedes, que están dentro de las habilidades blandas. O sea,
Me interesa que todos ustedes tengan éxito, los que van a ser empleables y los que van a ser emprendedores, que van a poner su propio negocio. Es importante que estén preparados para este mundo que es súper archiglobalizado, pero que tiene mucha competitividad. O sea, ustedes están compitiendo con más de 100 personas. Así que, les digo, participen, sean más sociables, manejen la inteligencia interpersonal. ¿Correcto? No hay ninguna pregunta. Muy bien, chicos, muchas gracias, bendiciones, cuídense mucho y a triunfar y a ser los mejores. Nos vemos, cuídense mucho. Profesor, cuídese. Igual cuídense ustedes. Ya. No se olviden de anotarse ahí, por favor, para poder ingresarlos en bolsa de trabajo. Gracias, muy amables, bendiciones.